Buenas, estudiantes de tercer año A, B y C. Aquí les traigo un video en donde está fusionado los objetivos 8, 9 y 10 que se refiere a los elementos, a compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Acá la tarea de estos objetivos es que ustedes me presenten el blog en donde tienen a todos los elementos, a los átomos que están en la tabla periódica, como se los indiqué desde el primer día de clase. Esa es la actividad que ustedes tienen que realizar. Pero aquí fusioné estas actividades en donde vamos a hablar primero que nada de lo que son los elementos. Los elementos son sustancias simples formadas por una misma clase de partículas denominadas átomos. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se forman con cualquiera de los elementos que están en la tabla periódica, incluyendo al carbono, pero en menor proporción. En cambio, los compuestos orgánicos son los que tienen como elemento principal y el de mayor proporción al elemento carbono. No quiere decir que en los compuestos inorgánicos no puede estar presente el carbono. Claro que sí. Tenemos el dióxido de carbono. Claro que sí, el monóxido de carbono, pero en menor proporción. En los compuestos orgánicos la mayor proporción es del elemento carbono. Acá tenemos respuesta de la actividad de la página 62 y de la página 70. La primera pregunta de la página 62, en donde vamos a tomar pocas preguntas en realidad, porque la tarea corresponde a la entrega del blog con los elementos químicos. Hacer un cuadro comparativo de metales y no metales, en donde vas a establecer semejanzas y diferencias. Las semejanzas, ambos se agrupan en familias en la tabla periódica y los dos pertenecen a la tabla periódica. Esas son semejanzas entre metales y no metales. Las diferencias, los metales conducen la corriente eléctrica, por el contrario, los no metales no lo hacen. Los metales tienen brillo propio, a diferencia de los no metales. En una segunda interrogante dice, correcto o incorrecto, justifica y corrige. A, el átomo tiene un núcleo en el que se agrupan protones y electrones. Eso es incorrecto, porque en el núcleo de los átomos están los protones y los neutrones. La B, todos los átomos de un elemento tienen la misma estructura atómica. Es correcto. La C, el hidrógeno puede ser considerado un metal. Es incorrecto. El hidrógeno es un gas. Ya ustedes saben que esa es una particularidad que está en la tabla periódica, que está en la primera columna, pero es por su gran poder de reacción. Él es un gas. La tercera, con ayuda de la tabla periódica, responde la A. ¿Cuál es el número atómico del sodio? Tú buscas tu tabla periódica. En todas estas actividades tienes que tener la tabla periódica a la mano. El número atómico del sodio es 11. El número atómico del nitrógeno es 7. La B. ¿Cuáles de los siguientes elementos son metales? El carbono, el litio, neón, el magnesio y el bromo. ¿Quiénes son metales? El litio y el magnesio. ¿Quiénes son no metales? El carbono, el neón y el bromo. Siempre con su tabla periódica a la mano. Completar. A. Halógeno más hidrógeno te da un ácido hidrácido. Ya sabemos todos que hay dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos, pero cuando tú unes a los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo, con el hidrógeno te da un ácido hidrácido. Un óxido ácido más el agua te da un oxácido, un ácido oxácido. Un metal más un no metal te da una sal. Un no metal más el agua te da un hidróxido. En la primera pregunta de la página 70 te dice identificar y justificar como orgánico e inorgánico. El sulfato plumboso, que es el PbSO4, es un compuesto inorgánico, es una oxisal. El ZNO es un compuesto inorgánico, es un óxido básico. El C7H16 es un compuesto orgánico, eso es un hidrocarburo. El KNO3 es un compuesto inorgánico, es una oxisal. Diferencia entre óxido metálico y óxido no metálico. El óxido metálico está formado por metal más oxígeno, mientras que el óxido no metálico está formado por no metal más oxígeno. La B, sal aloidea y oxisal. La sal aloidea posee dos elementos, mientras que la oxisal posee tres elementos, dos fijos que son el hidrógeno y el oxígeno que están en los extremos y el elemento diferencial que está en la parte central. Esas serían las diferencias.
Tipos de función química, o sea, te dieron una serie de compuestos en donde tú vas a decir si es una sal, si es un óxido, si es un hidróxido. El primero, LiOH, es un hidróxido. El AgNO3 es una oxisal. El KCl es una sal aloidea. El HI es un ácido hidrácido. El Na2O es un óxido básico. ¿Qué pasa con la actividad del objetivo 10? Que eso corresponde a su química de quinto año. Es por eso que no la puse aquí, porque vamos a concentrarnos en la química de la tabla periódica. Fíjense que la tarea que ustedes van a presentar es el blog con los elementos que están en la tabla periódica, coloreado, identificado con sus valencias. Y el resto de las actividades ustedes la pueden ir haciendo, pero ya les di un ejemplo, cómo ustedes van a hacer esas actividades. Aquí tenemos otra lámina en donde le di la comparación entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos generalmente tienen enlaces iónicos, mientras los orgánicos solamente tienen enlaces covalentes. El punto de fusión es muy alto en los compuestos inorgánicos y en los compuestos orgánicos no es tan alto, pues. El punto de ebullición es muy alto en los inorgánicos, en los orgánicos no es muy alto. Conducen la electricidad los inorgánicos. Los orgánicos no conducen la electricidad. Los inorgánicos son insolubles en solventes apolares, mientras que los orgánicos son insolubles en agua. Generalmente los inorgánicos no arden y los orgánicos sí arden. Dan reacciones iónicas simples y rápidas. En cambio, los orgánicos reaccionan lentamente, reacciones complejas. Acá está su tabla periódica. Todos estos videos tienen que tener la tabla periódica porque la química de noveno grado es la química de la tabla periódica. Y como ustedes pueden apreciar, se les está dando ejemplo cómo ustedes pueden responder las actividades. Acá la tarea de estos objetivos 8, 9 y 10 va a ser que ustedes me entreguen el blog con los elementos químicos que se los indiqué desde el primer día de clase. Pero esta es una tarea que ya lo tienen que entregar en la fecha indicada. Que tengan un excelente día.